Ya decía, se puede avisorar una alza en la tasa de homicidios, va a superar el 40 por cada 100.000 habitantes. Donde hay 3 o más en una escena de crimen es homicidio múltiple. Y las cárceles hay más connotación precisamente porque es el Estado el responsable de administrar esos centros penitenciarios, pero además es el responsable de garantizar la vida de las personas que privan de libertad, porque lo que hacen es privar la libertad, no los demás derechos, y menos que dentro de esas cárceles se les esté quitando la vida. Se vuelve una violación a los derechos humanos tal y como lo establecen las organizaciones que velan porque el Estado sea respetuoso de esos derechos. Mire, no soy segura de la explotación laboral, obviamente sabemos que en muchas de las actividades económicas hay niños y niñas, unos que les piden permiso a sus padres, otros que no, y que se dedican precisamente por esa precariedad económica que viven a trabajar. Pero en las muertes violentas, muchos de estos niños y niñas no estaban trabajando, sino que estaban en el colegio, en la escuela. Y ahí es donde se vuelve un problema, porque vivir en un barrio determinado, una colonia que esté permeada por maras y pandillas, que hay control del territorio y que hay líneas divisorias que muchos niños inconscientemente las pasan, muchas veces por eso les quitan la vida. No es que estén delinquiendo, es decir, no es que ellos sean los victimarios, están siendo las víctimas, los niños. Mire, el 50% de las muertes violentas en cada año son niños, niñas y jóvenes menores de 30 años. Y esto es lastimoso precisamente porque el Estado es el que debe garantizarles la vida a estos niños que son el presente y el futuro del país. Realmente, si lo analizamos económicamente, el Estado de Honduras está perdiendo cuando están quitándole la vida a tantos niños, niñas y jóvenes. Dentro de la tasa de homicidios, este año ya tenemos más del 28 puntos. Recuerde que la tasa de homicidios es acumulada y va sumándose. La proyección es que más de 40 por cada 100.000 habitantes va a ser la tasa de homicidios este año, y esto es lamentable porque el año pasado cerramos con 38.9 por cada 100.000 habitantes y va aumentando. Hay 195 casos más en comparación al año pasado, y esto lo que hace es ver que esa actividad criminal que desarrollan muchos de las bandas organizadas, bandas criminales organizadas, siempre siguen operando a pesar de todas las estrategias de seguridad que ha implementado los anteriores gobiernos. Miren, de nada sirve que los presupuestos, que se gaste el dinero o que se invierte el dinero en materia de seguridad cuando no se avanza en otras estrategias, porque igual que el Estado, las bandas criminales, las maras y las pandillas y los grupos de narcotráfico tienen el dinero suficiente para poder establecer estrategias para evitar que el Estado pueda investigarlos y capturarlos. Y por eso es que los equipos de análisis y de investigación del Estado deben estar atentos a todas esas estrategias, precisamente para poder avanzar en la captura y evidenciar quiénes son los responsables de tantas muertes violentas, pero también todas esas estrategias de narcoactividad, de maras y pandillas, porque al final la gente ya ni siquiera puede o quiere denunciar, porque el control de estos grupos criminales en sus territorios es tal que el ver, oír y callar son las estrategias de miedo. En este periodo van más de 230 muertes violentas de mujeres y femicidios. Lo más grave es que ya no solo es el esposo que les está causando la muerte, sino que también hasta los nietos, las personas que las mujeres que criaron a esos niños, de muchas mujeres que se fueron del país, al final son sus propios homicidas o femicidas, porque también son femicidios cuando alguien de su familia le está quitando la vida. En primer lugar, demandar al Estado mayor investigación científica criminal, desarrollar acciones de factores de protección, porque hay que también establecer sus propios factores de protección, pero también el hecho de denunciar cuando se es víctima va a ser importante a las mujeres que no justifiquen el hecho de que un hombre las maltrata, violencia física, psicológica o sexual, sino que tienen que denunciarlo porque esa es la única forma de parar.